Bueno, muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Soy Darly Miranda Barbosa, ingeniera química y actual secretaria ejecutiva del Consejo Profesional de Ingeniería Química CPIQ. Agradecemos su participación al seminario Retos normativos para la industria química en Colombia. Colombia ha asumido el reto de contribuir a la búsqueda de una gestión integral de las sustancias químicas en su ciclo de vida, enfocada en la prevención, reducción, manejo y control del riesgo y desastres asociados al uso de estas sustancias. Uno de los catalizadores para lograr esta reforma en la gestión de sustancias ha sido el proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE. Para profundizar este tema, hoy nos acompañan dos grandes profesionales. Ana María Ocampo Gómez, gerente de responsabilidad integral Colombia. Ana María es ingeniera química de la Universidad del Valle, máster de ciencia en ingeniería química de Tulane University, doctora de filosofía en ingeniería ambiental de Washington State University, experta en temas de remediación de suelos y aguas subterráneas. Lideró como asesora y coordinadora técnica en el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE en el tema de gestión de sustancias químicas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Catedrática y profesora universitaria y amplia experiencia en temas de gestión de residuos peligrosos, remediación de suelos, nanoriesgo y ecodiseño. Damos una cordial bienvenida a Ana María. También nos acompaña Javier Mauricio Cardoso Ojeda, líder técnico de Responsabilidad Integral Colombia. Javier es ingeniero químico de la Universidad UIS de Santander, máster en Administración de Empresas, con énfasis en calidad, seguridad y medio ambiente. Cuenta con experiencia en el sector público y privado en temas de diseño y supervisión de procesos físico-químicos, biológicos y térmicos, manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, manejo de tratamiento de residuos peligrosos y otros temas de gestión de sustancias químicas. Agradecemos la presencia y participación de todos los que aceptaron esta convocatoria. Esperamos que este webinar sea de enriquecimiento profesional. Antes de iniciar y dar paso a nuestros invitados y nuestros conferencistas, voy a dar paso a Daniela Barbosa, comunicadora social del Consejo Profesional de Ingeniería Química, quien dará unas recomendaciones frente al uso de la plataforma. Entonces, muchísimas gracias a nuestros invitados y conferencistas. Daniela, buenos días. Buenos días a todos, muchísimas gracias a todos los asistentes. Unas instrucciones rápidas con la plataforma. Por favor, la plataforma automáticamente va a silenciar sus micrófonos. Sin embargo, les pedimos estar muy pendientes para evitar interferir en la conferencia. A su lado derecho, en el lado derecho de sus pantallas, van a encontrar el panel y podrán encontrar la caja de preguntas. Pueden hacer todas las preguntas que surjan durante la presentación. Tengan en cuenta que al final se abrirá un espacio para resolver todas las dudas que tengan. Por favor, también, si tienen algún tipo de problema de conexión o si se salen de alguna forma de la plataforma, con el mismo link que se les fue enviado automáticamente a sus correos, pueden volver a ingresar. No necesitan ningún nuevo link ni volverse a registrar. No siendo más, bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces damos paso a nuestros conferencistas. Muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ingeniería Química, a Darly Miranda y a todo el equipo por darnos esta oportunidad a Javier y a mí de hablar de un tema pues, que nos apasiona y en el cual trabajamos, que son los retos, pues, digamos, de la gestión de las sustancias químicas y pues nos vamos a focalizar aquí en Colombia. También les damos las gracias a todos aquellos que están conectados y que digamos que están invirtiendo ese tiempo en acompañarnos. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Como lo mencionaron, pues nosotros hacemos parte del equipo de Responsabilidad Integral Colombia.
Responsabilidad Integral Colombia o Responsible Care, como así se conoce, es una iniciativa voluntaria de la industria química que permite impulsar la gestión continua de la seguridad en el manejo de los productos químicos y lograr esa excelencia en el desempeño ambiental, en los temas de seguridad y salud en el trabajo y en seguridad de procesos. O sea, está enfocada a la gestión de la seguridad. Se originó en Canadá en el año 1984 y a la fecha está en más de 70 países en el mundo. Aquí en Colombia fue adoptada por 3 entidades que la acogieron desde el siglo pasado, 1994. Lleva 26 años, que es la ANDI, Acoplásticos, y el Consejo Colombiano de Seguridad. Nosotros en este momento pues contamos con 2 redes sociales que son Instagram y el canal de YouTube, donde montamos videos e información, digamos, que realizamos en relación con las capacitaciones en el marco de sustancias químicas, y el 31 de agosto ya podrán ver pues la página web de nosotros. Entonces, el día de hoy con Javier les vamos a hablar de la gestión del riesgo. Vamos a dar un contexto muy breve sobre el COMPES 3868 expedido en el 2016, que es como el piso de esa gestión holística de sustancias químicas en el país. Y para dar cara a esos retos normativos, de acuerdo pues al título de nuestro webinar hoy, entonces vamos a hablar de la normativa en relación con el sistema globalmente armonizado. Después hablaremos de la gestión integral de sustancias químicas de uso industrial. Daremos paso al registro de emisiones y transferencia de contaminantes y finalizaremos con el último reto normativo del que vamos a hablar hoy, que es la prevención de accidentes mayores. Entonces, les damos las gracias nuevamente por acompañarnos. Pues les recordamos que que todos estamos viviendo, el mundo entero, este tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, aquí siempre hacemos gala de que el mejor elemento de bioseguridad es nuestra conciencia, y que protegerse pues viene de nosotros mismos, resulta muy fácil, y hay unas normas básicas que todos sabemos, es guardar ese distanciamiento social, lavarnos las manos y usar pues la protección respiratoria. Entonces, vamos a dar inicio con el primer bloque de este tema, que es la gestión del riesgo. Entonces, como nosotros y todos ustedes estamos inmersos en el mundo de las sustancias químicas, pues si nosotros nos vamos a la fuente de CAS, del registro de Chemical Astra, encontramos que en este momento hay más de 162 millones de sustancias químicas entre orgánicas, inorgánicas, aleaciones, compuestos de coordinación, minerales, mezclas, polímeros y sales en el mundo. ¿Esto qué ha originado? Esto ha originado que la industria química, si lo vemos aquí desde el año 1998 a una proyección a 2060, ha tenido un incremento de más del 100, o se espera un incremento de más del 132%, donde se tienen unas expectativas que al año 2060 se tenga unas ventas globales anuales de la industria química en el rango de unos 21 billones de dólares. Entonces, este crecimiento también de la industria química y el hecho de que nacen sustancias químicas en el mundo anualmente, pues nos lleva a enfrentarnos a un tema que todos sabemos, y es el ADN de esas sustancias químicas. ¿A qué nos referimos con ese ADN? Pues nos referimos a esas características intrínsecas de las sustancias químicas, que así como nosotros nacemos con una información genética que viene asociada pues al árbol genealógico, papá, mamá y otros, y pues nacemos con esas características. Asimismo, las sustancias químicas tienen esa característica intrínseca de peligrosidad, se nace con ellas. Entonces tenemos sustancias que son corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, radioactivas. Entonces, ¿cuál es un punto que tenemos que tener en cuenta? Pues esta condición, digamos, intrínseca de ellas, que es lo que nos referimos pues al peligro, que es esa propiedad intrínseca
de una sustancia, unidad, entidad o sistema, la cual representa un riesgo potencial a un elemento expuesto. Entonces, aquí ya estamos mencionando que el peligro representa un riesgo. Entonces, ¿cómo definimos riesgo? Pues yo creo que todos trabajamos y estamos de una u otra manera ligados a esta palabra en nuestro diario vivir, pero entonces el riesgo se puede definir como una razón entre el peligro y las medidas de seguridad. Es una combinación entre incertidumbre y de daño, una combinación entre evento, probabilidad y consecuencias. Entonces, para nosotros poder usar entonces esas sustancias químicas que tienen esas condiciones o esas características intrínsecas de peligrosidad y de acuerdo al uso que se le vaya a dar y dónde se vayan a ubicar, pues hay que tener en cuenta esa condición de peligrosidad para poder entonces hacer una gestión adecuada de su uso, ese manejo adecuado de esas sustancias y productos químicos. Y es ahí donde, pues, digamos, está el marco del modelo de gestión de riesgos, que es este marco global que se transfiere en esa ISO 31000, que indica, digamos, cómo es ese esquema de gestión de riesgos. Entonces, yo tengo que iniciar, pues, por una identificación de peligros, por un análisis de ese riesgo, por la evaluación de riesgo y por un tratamiento del riesgo. Entonces, eso aplica pues a las sustancias químicas. Identifico sus peligros, se hace el análisis de riesgo y una evaluación de riesgo de acuerdo a un uso que vayan a tener, un uso que les vamos a dar y, digamos, un tratamiento de riesgo asociado a ese uso para minimizar precisamente esas condiciones que puedan generar lo que decíamos aquí cuando definíamos peligro y es un riesgo potencial a un elemento expuesto. Entonces, es por esto que es muy importante esa gestión del riesgo, porque aquí vemos que simplemente es el ciclo de vida de una sustancia química. La sustancia química pues se extrae, se importa, se utiliza en producción, se almacena, se distribuye, hay otros usuarios finales o industriales que la transforman también y ya después viene una etapa final de eliminación o disposición, pero antes pues de que esto pase pues deberíamos establecer unas medidas de tratamiento o aprovechamiento para poderla reintegrar al proceso y que quede la eliminación o disposición como la última escala ya de partida pues de este mundo de esa sustancia. Entonces, por eso, digamos que las sustancias químicas hacen parte de lo que somos hoy en día. Sin las sustancias químicas y esos productos químicos no podríamos estar, por ejemplo, en este momento conectados y conversando de este tema. Pero entonces, no por tener esas características intrínsecas de peligro, pues las vamos a descartar, simplemente es lo que son con lo que nacen. Entonces, el modelo a seguir es una adecuada gestión del riesgo asociado al uso de esas sustancias. Y como lo vemos aquí, pues digamos que el primer eslabón en la cadena que nos permita, como lo vimos de acuerdo a ese modelo de gestión de riesgo de la ISO 31000, es utilizar un sistema que me permita identificar y clasificar ese peligro. Entonces aquí, pues eso más adelante vamos a hablar del SGA, que fue el sistema que adoptó el país como, digamos, esquema para esa clasificación e identificación de peligros de las sustancias y productos químicos. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son esos beneficios de una adecuada sustancia? De una adecuada gestión, perdón. Entonces, es prevenir, reducir o controlar esos riesgos a la salud y al ambiente asociados al uso de sustancias químicas. También me permite contar con herramientas comunes que puedan ser usadas precisamente para evaluar esos riesgos de las sustancias químicas y como lo vamos a ver, pues eso se traduce en una reducción de costos. En este caso, pues estamos hablando de la industria química, porque una adecuada gestión pues se va a transferir en una reducción de costos. Entonces, como segundo punto de este conversatorio, entramos a un tema ya específico en el país que marca una base sobre la gestión del riesgo de las sustancias químicas, que es el famoso COMPES 3868 de 2016. Los COMPES son políticas públicas, es una política nacional de gestión de sustancias químicas.
Pero ¿por qué surge este COMPES y por qué surge tan tardíamente? Porque estamos hablando de este COMPES en el 2016, cuando pues siempre se han usado sustancias químicas. Vemos, si hacemos una retrospectiva, vemos que en Colombia existen marcos normativos asociados a sustancias químicas específicas. Por ejemplo, los convenios internacionales que han sido ratificados por el Colombia en el marco de sustancias químicas. Yo creo que algunos saben, por ejemplo, Rotterdam y Basilea, que son restricciones para el comercio internacional y transporte transfronterizo de sustancias químicas peligrosas. También contamos con el convenio de Minamata, que es alusivo pues al tema del mercurio. También está esta iniciativa SAICOM, que es ese enfoque estratégico para la gestión integral de sustancias químicas. Y tenemos también convenios, por ejemplo, de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, relacionados con la seguridad laboral por el uso de sustancias químicas y prevención de accidentes químicos. Asimismo, porque pues si nos ponemos a hacer un recorrido, Colombia tiene 1000 marcos normativos representados en leyes, decretos, resoluciones, pero entonces vemos que desde el año 74 tenemos temas asociados a sustancias químicas. Está, por ejemplo, el Código Nacional de Recursos Naturales, en el año 79 la Ley Sanitaria, que es la Ley 9, también tenemos en el año 93, que se creó, 1993, a través de la Ley 99, la creación del Sistema de Información Nacional Ambiental, SINA, y con ello pues toda el Ministerio de Ambiente y surge, digamos, todo ese marco de referencia de temas ambientales. En el 2012 está la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la Ley 1523. También en ese año se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, la Ley 1562. Asimismo, han surgido otras políticas relacionadas con esa gestión en algunas de las etapas de la cadena. Por ejemplo, en el 2005, la Política Nacional de Gestión de Residuos Peligrosos. En el 2009, un trabajo muy interesante liderado por el Ministerio de Ambiente con la Universidad Nacional que trabajó en ese tema, que fue la primera versión del Perfil Nacional de Sustancias Químicas, que se actualizó ya en 2 ocasiones, en el 2012 y en el 2015. En el 2013, cuando hablábamos ahorita de esa iniciativa SAICOM, del enfoque estratégico de gestión de sustancias químicas, entonces también en cabeza del Ministerio de Ambiente sale en el 2013 ese Plan de Acción Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas en Colombia, que tiene un periodo de tiempo de 2013 a 2020, finaliza este año, ya se está hablando pues de cómo se va a trabajar en esta nueva década de 2020 a 2030 en esa gestión de las sustancias químicas a nivel internacional. Y aquí pues ya estábamos hablando del proceso de adhesión de Colombia a la OECD, porque inicia, digamos, ese proceso en el 2013. Entonces, este plan de acción ya integra unos elementos dentro del proceso de adhesión de Colombia a la OECD en sustancias químicas. Y en el 2013, entonces, como parte de este plan nacional, de acción nacional, y como ya en la esfera del proceso de adhesión de Colombia a la OECD, entonces se decide trabajar en esta política COMPES 3868, que es una política de gestión del riesgo asociada al uso de sustancias químicas, pero de manera ya integral, donde se mire el uso de la sustancia en todas las etapas del ciclo de vida, y ya no enfocado a unas sustancias o a una etapa en particular. Sin embargo, han seguido saliendo otras leyes enfocadas en alguna sustancia específica, como por ejemplo la ley de asbestos y la que salió recientemente, que todavía pues no se ha expedido la versión final, pero ya fue aprobada, que es la ley de plomo. Y tenemos en el 2018 uno de los temas que vamos a hablar ahora, que es la adopción precisamente del sistema globalmente armonizado. Perdón que aquí coloqué ley, pero es el decreto 1496 de 2018. Entonces, con este panorama surge, volviendo al esquema precisamente de la ISO 31000, donde está todo ese modelo de gestión de riesgo que nos dice identificación de peligros, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo. Entonces, el país, a través de esa política COMPES 3868, que estuvo liderada
por todas esas entidades que observamos aquí, pues desde el Departamento Nacional de Planeación, DNP, con la intervención de Ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Agricultura, Salud, Trabajo, Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces se expide esa política, que si uno va a la página web del DNP, encuentra el documento de política que lo descarga y el plan de seguimiento, de acción y seguimiento para poder, digamos, llevar a cabo las acciones que se mencionan en ese documento. Entonces, ¿qué mira el COMPES o qué buscaba cuando escribimos ese COMPES? Digo cuando escribimos porque yo hice parte, digamos, del nacimiento y de la estructuración de ese COMPES en el país. Lo que se buscaba o lo que buscábamos era fortalecer la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas en todas las etapas del ciclo de vida. Y le da paso en ese documento, digamos, a la concepción en el país de dos programas, que es el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, que se enfoca en la sustancia química, en el uso de esa sustancia en todas las etapas del ciclo de vida. Y le da también paso a ese programa de accidentes mayores o accidentes químicos o accidentes graves, que digamos tiene diferentes nombres, pero es lo mismo dependiendo de las normativas asociadas en diferentes países, y ese se enfoca en las instalaciones que usan sustancias químicas. Entonces, este COMPES le da precisamente esa visión holística al riesgo de las sustancias químicas, asociado al uso de las sustancias químicas en todas las etapas del ciclo de vida, y tiene unos lineamientos transversales que los vamos a mencionar hoy, que es el sistema globalmente armonizado, porque ya vimos que es el primer punto, ese eslabón en la cadena que nos permite esa identificación y clasificación de peligros para poder posteriormente continuar en esas etapas de gestión del riesgo. Y también le da cabida a ese, menciona ese registro de emisiones y transferencia de contaminantes que Javier va a mencionar ahorita más adelante, y que de una u otra manera permite tener un monitoreo ambiental sobre el comportamiento de las sustancias químicas en los medios agua, aire y suelo, y la transferencia de esas sustancias. Entonces, ya el COMPES nos permite tener una visión más integral de la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas en todas sus etapas del ciclo de vida. Ya no es solamente la política de RESPEL, ya no es solamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocado en la exposición, obviamente, de los trabajadores, no solamente son los marcos normativos asociados, por ejemplo, a la distribución, al transporte de mercancías peligrosas, sino que ya contextualiza cómo o qué pasaría con el uso de las sustancias químicas cuando pasa todas estas etapas a través del ciclo de vida. Entonces, vamos a empezar por ese primer reto normativo que enfrentan pues la industria química en el país, pues no solamente en el país, sino a nivel mundial, pero hoy estamos contextualizando nuestro país, y entonces Javier va a explicarles, digamos, esos retos asociados al sistema globalmente armonizado. Así es, Ana, muchas gracias. Queremos hablar de este pilar, muy bien lo ha definido Ana, que es la base para poder hacer la identificación, clasificación y, por supuesto, la correcta comunicación de los peligros asociados a las sustancias químicas. Volvemos a colocar esta pirámide que nos parece muy importante, en donde el sistema globalmente armonizado, ya lo mencionamos, adoptado en Colombia por el decreto 1496 del 2018, el pasado 6 de agosto, que hicimos precisamente el webinar en Sistema Globalmente Armonizado, cumplimos 2 años de esta legislación. Ariel Cacante nos ayudó con este webinar. Entonces, para poder lograr ese uso seguro de las sustancias químicas, debemos arrancar con el Sistema Globalmente Armonizado para después pasar a la comunicación de peligros, el etiquetado, la elaboración de las fichas de seguridad y, por supuesto, finalmente llegar al sistema de manejo de riesgos. Entonces, también como Colombia, como parte de la comunidad andina, en el año 2019, se expide el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. Las empresas
que generan este tipo de plaguicidas de productos químicos. De acuerdo a este manual técnico, tienen 60 meses para que todos sus productos también estén etiquetados a través del sistema globalmente armonizado. ¿Qué tiene este manual técnico andino? Establece los requisitos y condiciones para el registro de los plaguicidas químicos de uso agrícola y aborda los aspectos agronómicos, de salud y de ambiente que deben acreditar los solicitantes para obtener dicho registro. Lo que se quiere es tener un mayor control, poder tener toda la información respectiva de estos plaguicidas y armonizar con el sistema, precisamente el sistema globalmente armonizado. Este manual técnico es indispensable para poder fabricar, formular, importar, exportar, envasar, comercializar y distribuir estos productos en la comunidad andina. También trae los dictámenes técnicos favorables de salud, ambiente y agronómico y de evaluación del riesgo-beneficio. Además, para que se aporte, es indispensable para que se aporte información sobre las propiedades físicas, químicas, pruebas toxicológicas, ecotoxicológicas, ensayos de eficacia agronómica, y trae también las instrucciones de uso indicando la manera segura de hacerlo en cuanto a cultivos, dosis, plagas, entre otros elementos. Entonces también desde los productos plaguicidas químicos de uso agrícola, a través del manual andino también se establece que deben ser etiquetados a través del sistema globalmente armonizado, y Colombia, como es parte de la comunidad andina, se acoge a dicho manual técnico. Vamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Gracias. Listo. Muchas gracias. Bien, el sistema globalmente armonizado tiene como objetivo clasificar y comunicar precisamente a los trabajadores y personal que puedan estar en contacto con productos químicos peligrosos a fin de velar por la protección y la salud de los trabajadores en las instalaciones y el medio ambiente frente al uso y manejo de los mismos. En Colombia también tenemos un proyecto de norma. Este proyecto de norma incluye la reglamentación de las acciones a desarrollar por los empleadores para la aplicación del SGA, de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo, y se dictan otras disposiciones. Sabemos que dentro del SGA hay excepciones como los productos farmacéuticos, los aditivos alimentarios, cosméticos y residuos de plaguicidas en alimentos. Este proyecto de norma, que actualmente está desde Ministerios de Salud y Ministerio de Trabajo, tiene, entre otros aspectos, unas indicaciones para las etiquetas. Por ejemplo, nos indica que se debe identificar, que debe usarse para identificar el producto, que es la misma que se utiliza en la ficha de seguridad. La ficha de seguridad, de acuerdo al anexo 4 del sistema globalmente armonizado, debe incluir también la identificación del proveedor, nombre, dirección, número de teléfono, todos estos datos, por supuesto, los elementos de comunicación del peligro del producto, pictogramas de peligro, palabras de advertencia, peligro o atención, dependiendo de la clasificación que trae el sistema globalmente armonizado, consejos de prudencia y número de lote respectivamente. También nos indica que se puede hacer reetiquetado bajo ciertas condiciones este proyecto de norma. Especialmente cuando hay trasvase de productos químicos peligrosos, hay que hacer el reetiquetado. Al realizar mezclas propias o diluciones, hay que etiquetar nuevamente los envases. Si hay deterioro en la etiqueta original, eso incluye que en nuestro programa, en el sistema de gestión interno de nuestras empresas, debemos hacer una verificación de las etiquetas. Número 1, que cumplan con el SGA, con la clasificación correcta, y 2, que no haya deterioro en las mismas, y si no, hay que reetiquetar. O cuando haya falta de información, se debe reetiquetar. Son informaciones claves que trae este proyecto de norma para la adopción del SGA en lugar de trabajo. Muchas gracias. También, en el caso de mezclas, este proyecto de norma propone los valores límites de concentración de los componentes que requieren
que se coloque la advertencia tanto en la etiqueta como en la ficha de seguridad, que son los que colocamos aquí en esta presentación, tanto para carcinógenos, como lo ven aquí, para tóxicos específicos de órganos diana y tóxicos para la reproducción o con efectos en la lactancia. Cada una de estas concentraciones que vemos aquí, cuando ese componente que tiene esa característica específica supera esa concentración, debe incluirse esa advertencia tanto en la etiqueta como en la ficha de seguridad. Eso incluye en los carcinógenos para categoría 1A, grupo 1 de la IARC, o la categoría 1B, el mayor al 1%. Ok, para la categoría 2 también mayor al 1%. Nos devolvemos, gracias Ana. En el caso de los tóxicos específicos de órganos diana, para la categoría 1 y 2 de tóxico específico, mayor al 10% de la concentración. Y en el caso de los tóxicos para la reproducción con efectos en la lactancia, perdón Ana, dejé ver la presentación. Muchas gracias. La anterior. Muchas gracias. Para los tóxicos para la reproducción o con efecto en la lactancia, toxicidad para la reproducción categoría 1A, 1B, mayor al 0.3%. Toxicidad para la reproducción de categoría 2, mayor al 3%, y con efecto sobre o a través de la lactancia, mayor al 0.3%. Eso es muy importante para que nuestros trabajadores conozcan estos peligros. Además, el proyecto de norma indica que las fichas de seguridad deben ser elaboradas de acuerdo al anexo 4 del sistema globalmente armonizado, ya lo dijimos, y que se hace la actualización en la información de etiquetas y fichas de seguridad cada 5 años o cuando se sustituyan o adicionen productos químicos peligrosos. Eso es muy importante dentro del programa de cada empresa, o cuando se hace actualización de información de los peligros o los riesgos. Este proyecto de norma también trae otros aspectos como la condición de los envases, que deben ser diseñados para evitar pérdida de producto, muy importante, no debería dañarse por el producto ni mezclas, deben ser fuertes y sólidos, y sistema de cierre reutilizables son los aspectos que trae este proyecto de norma. Vamos a la siguiente, Ana, muchas gracias. Bien, trae unas obligaciones finales este decreto para empleadores, para trabajadores y para las ARL. En el caso de los empleadores, pues deben incorporar esa implementación del SGA en el sistema de gestión como medida de control de riesgo químico. Muy importante, gestionar que al ingresar productos cuenten con la etiqueta y ficha de seguridad, garantizar la comunicación de los peligros a los trabajadores, señalizar todos los productos químicos indicando sus peligros y las medidas de seguridad, por supuesto realizar capacitación y entrenamiento a trabajadores, contar, verificar que se cuente con todas las fichas de seguridad en español, contar con todos los elementos necesarios para la atención de emergencias, que precisamente las fichas de seguridad en la sección 8 nos indica. Eso es muy importante y debe quedar en el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo. En el caso del trabajador, pues debe participar en todos los procesos de implementación, capacitación, de implementación, conocer la ficha de seguridad, eso es muy importante. La ficha de seguridad no se lee en el momento de la emergencia, sino debe leerse desde que llega el producto a nuestras instalaciones o la materia prima para saber el qué hacer, para prepararnos, para tener los elementos. Debe también verificar la etiqueta, solicitarla cuando se haya deteriorado, entre otras. Y las ARL pues deben apoyar con las campañas de divulgación, la asesoría y una vigilancia delegada para la incorporación del SGA. Aquí también este proyecto de norma nos habla de unas de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo como las encargadas o las que serán las encargadas de hacer la inspección, vigilancia y control para la implementación del SGA en sitio de trabajo. Hay una transición, nos habla de 24 meses para implementar esta norma para sustancias puras y 36 para mezclas a partir de la expedición. Vamos a la siguiente. Bien, queremos también contarles que desde Responsabilidad Integral, con el apoyo de dos actores, Jorge Mario Gallego, Diego Gotelli, la dirección de Ana María Ocampo, nuestra directora ejecutiva, generamos una metodología para identificar y valorar el riesgo químico en lugares de trabajo. De eso generamos un artículo próximamente,
saldrá en la revista Ecoplásticos para que ustedes también lo puedan tener. ¿En qué consiste esta metodología? La dividimos en 3 fases. Lo que vamos a decir aquí es la primera parte de esta metodología. El próximo año, en un evento que les estaremos indicando, estaremos hablando del el total de la metodología. La etapa 1 de esta metodología incluye, por supuesto, el inventario de sustancias químicas en el lugar de trabajo. Es importante para poder ejercer medidas de control, yo saber o contar con toda la información clave de las sustancias químicas, cantidades, estado físico, clasificación, de acuerdo al SGA. Recuerden que el SGA es nuestra base. La etapa 2, generamos una ponderación de peligros de las sustancias químicas usadas en 3 pasos. Un coeficiente de peligro, de acuerdo a las frases H que vienen precisamente en los anexos del sistema globalmente armonizado. Un paso 2 donde también asignamos un coeficiente de acuerdo a la cantidad de las sustancias que tenemos en el sitio de trabajo. Y un paso 3, se calcula un coeficiente de acuerdo a la volatilidad de las sustancias químicas utilizadas. Con esos 3 coeficientes generamos un valor final que nos genera una priorización de sustancias químicas. Eso nos lleva a una etapa 3, que es la medidas de control, para implementarlas precisamente en el lugar de trabajo y poder controlar estas sustancias, la exposición a los trabajadores de nuestras empresas. Adelante, Ana. Listo, Javier, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con el cuarto punto, que sería el segundo reto normativo para la industria química colombiana. Entonces, ya tenemos, digamos, el primer eslabón en ese modelo de gestión de riesgo, que es el SGA, que básicamente fue el sistema que adoptó Colombia en el año 2018 para poder hacer esa identificación y clasificación de peligros, y deriva todos esos temas asociados que indicó Javier aquí en el país. Y ahora entonces vamos a continuar con otro tema, que es la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas de uso industrial. Entonces, ¿por qué fueron tan enfáticos en sustancias químicas de uso industrial? Precisamente porque los que están aquí conectados y que sean de empresa de agroquímicos saben que es el único grupo o las únicas sustancias químicas en el país que tienen un esquema de gestión del riesgo que realiza una evaluación tanto ambiental y toxicológica para dar ese dictamen técnico ambiental de registro de los plaguicidas. No obstante, aunque existen marcos normativos para aditivos de alimentos, farmacéuticos, no tenemos ese esquema de evaluación ambiental y toxicológica dentro de un proceso de registro, más allá que para los plaguicidas químicos de uso agrícola. Entonces, precisamente cuando se estaba en el proceso de adhesión de Colombia a la OECD, digamos que se le recomendó al país establecer un programa de gestión de riesgo asociado a las sustancias químicas de uso industrial. Cuando hablamos de uso industrial, se hace referencia a la transformación, formulación, consumo, almacenamiento, conservación, tratamiento, envasado, trasvasado, mezcla, producción de un artículo o cualquier otra utilización de una sustancia química en la industria. Entonces, esa gestión cobijaría las sustancias dentro de ese uso. Aquí en esta figura que estamos mostrando en este momento, vemos que, por ejemplo, hay países que cuentan con información ambiental y decisiones regulatorias de sustancias químicas, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá. Hay países que solamente cuentan con decisiones regulatorias. Bueno, está todo el esquema de la Unión Europea que tiene el REACH, que digamos que es un sistema grueso también de registro y evaluación del riesgo asociado al uso de estas sustancias químicas. Están países que cuentan con un inventario de sustancias químicas y están en un proceso de establecer esa regulación. ¿Y quiénes vemos aquí? Pues aquí está pintado Colombia como ese país. ¿Por qué lo consideran con el inventario? Cuando hablamos más adelante, anteriormente hablamos del perfil de sustancias químicas que trabajó el Ministerio de Ambiente y que lo actualizó en los años 12 y 15, y eso dio una pauta de estado de arte de conocimiento
sobre las sustancias comercializadas en el país, pero ahí se estableció que pues no contamos con un sistema que permita una actualización metodológica, sistemática al día de esas sustancias químicas de uso industrial que están aquí en el territorio nacional, sea porque son producidas o importadas, y que, digamos, no se tiene la información por sustancias químicas, sino que hay bases de datos que permiten establecer un tipo o un grupo de sustancias químicas, pero no existe ese sistema de información por sustancia química. Entonces, ¿qué países en el mundo cuentan con inventarios robustos? Pues como ya dijimos, está todo el tema de la Unión Europea, el REACH, está el TASCA en los Estados Unidos, también tenemos en Japón, China también cuenta, Taiwán, Australia, Canadá, y por ejemplo Canadá fue, Australia no es tan reciente, es reciente, y Nueva Zelanda, ellos también son países miembros de la OSD y empezaron a trabajar en ese tema. Tenemos Filipinas, Tailandia, pero Colombia no cuenta. Entonces, digamos que en el marco del proceso de adhesión de Colombia a la OSD, ya tiene que empezar a enrutar, digamos, ese proceso de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de uso industrial. Aquí, por ejemplo, vemos el tema de cómo funciona el registro, la evaluación, la autorización y restricción de químicos en Europa, el famoso REACH, que básicamente, si comparamos nuevamente con ese modelo de gestión de la ISO 31000, pues nos encontramos con que un programa de ese tipo en la Unión Europea hace un proceso de evaluación y prevención de riesgos químicos a través de identificación de los preparados y de las sustancias, condiciones de la exposición, identificación de peligros. Entonces, también tiene una evaluación de riesgos que puede ser cualitativa, cuantitativa. Se hacen unos controles sobre eliminación o sustitución y unas medidas preventivas. Entonces, si vemos y trasladamos a la ISO 31000, pues es un marco que cubre precisamente identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo. ¿Qué es lo que se toma como base para hacer esos procesos de esa gestión de esas sustancias químicas en el marco de esos esquemas que ya están como el REACH que veíamos ahora? Pues uno toma de base para poder hacer todo ese planteamiento de las sustancias químicas, es la información, lo que uno llama el dossier, información que uno entrega sobre esa sustancia. Y para eso necesitan datos asociados a esas sustancias químicas, sean monoconstituyentes, multiconstituyentes. ¿Qué información uno da? Pues es como el ADN, el conocimiento sobre esa sustancia. Pruebas físico-químicas, ecotoxicológicas, toxicológicas, temas mutagénicos, estudios de residuos, entre otros. Entonces, eso condensa información o datos sobre esas sustancias químicas. ¿Para qué existen esos sistemas de gestión en estos países y por qué sería importante adoptarla en un país como Colombia? Entonces, primero, pues hay una reducción de barreras técnicas al comercio, porque uno ya está contando con una información clave de la sustancia cuando esa sustancia va a ser distribuida en un territorio. Hay una armonización internacional porque estamos viendo que ya hay un esquema, por ejemplo, montado en toda la Unión Europea, en países como, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, y ya Colombia empezó ese camino desde que adoptó el sistema globalmente armonizado, que ante todo fue un sistema creado para armonizar precisamente esa clasificación de los peligros y esa comunicación de los peligros asociados a los productos químicos. También esquemas de este tipo permiten precisamente evaluar riesgos de las sustancias químicas antes de ser producidas y comercializadas, y permiten asegurar también esa protección a la salud y al ambiente porque uno toma medidas de acuerdo a ese análisis de riesgo que uno realiza. Entonces, que son esos programas de reducción y manejo de riesgo sobre ciertas sustancias, ¿no? Porque pues no todas ameritan ese tipo de esquema. Entonces, el país ha venido trabajando en la formulación de este programa desde el año 2015. Digamos, el primer documento se encuentra en ese documento, en el COMPES, en la política 3868, pero recientemente, hasta el lunes 10 de agosto, estuvo en consulta pública por 15 días el proyecto de decreto que reglamentaría esta gestión integral
de las sustancias químicas de uso industrial. Sin dar mucho detalle, ¿qué me indica ese programa? Ese programa va a establecer unas obligaciones para productores, importadores, para los comercializadores de las sustancias químicas, para los que los transportan y para los usuarios de esas sustancias. Pero en las primeras etapas, que es cuando se va a generar el inventario de esas sustancias químicas de uso industrial en el país, va a establecer unas obligaciones puntuales para los productores e importadores de esas sustancias. ¿Cuáles sustancias van a entrar ahí? Pues van a entrar las sustancias químicas de uso industrial que tengan alguna una clasificación de peligro de acuerdo al SGA, la versión 6 que fue la que adoptó el país. También si esos productores importadores están produciendo o importando cantidades superiores a 100 kilogramos por año y si no está incluida en el marco de excepciones que indica ese proyecto de decreto borrador hasta el momento. Entonces, si yo cumplo con esas características como productor importador, entonces debo cumplir con el primer eslabón, que es el inventario. O sea, tengo que registrar una información que va a permitir al país generar ese inventario de sustancias químicas. ¿Qué información van a entregar estos productores importadores si son clasificados dentro de este programa? Van a entregar información de la identificación de la sustancia, por ejemplo, el número CAS, la cantidad, la información del importador y productor, pues ya depende, digamos, que lo permita identificar quién es el que está produciendo o importando esa sustancia, la clasificación de peligros de acuerdo al SGA y el uso que va a tener esa sustancia. Entonces, esa información va a permitir generar lo que vemos aquí en verde, ese inventario de sustancias químicas de uso industrial en el país. Ya después, pasado un tiempo, si usted va a seguir como productor importador, digamos, siendo objeto de esta reglamentación, entonces la sustancia ya se encuentra en el inventario, entonces si no está en el inventario, entonces sería una sustancia nueva, y si está en el inventario, entonces tiene que, si es una sustancia nueva, vuelve a mirar si cumple con los requisitos, si tiene alguna clase de peligro asociado al SGA, si sobrepasa el umbral, si no está dentro del marco de excepciones, y ahí entonces entraría una segunda etapa de este programa, que es el registro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el registro del inventario de acuerdo a ese proyecto borrador de decreto? Pues que en el inventario ya supimos que le piden a uno una información básica de identificación, de las clases de peligro y los usos y las cantidades. En el registro van a pedir información adicional sobre esas sustancias químicas que están inventariadas. Ahí no dice si va a haber una priorización sobre cuáles sustancias. En el proyecto de borrador de decreto simplemente hablaban de que las sustancias, se les va a pedir una información adicional a esas sustancias que están en el inventario, y esa información adicional, mencionaban ellos en ese borrador, se podría referir a la ficha de datos de seguridad, que ahora pues habló Javier en el marco del SGA, a propiedades de índole ambiental como persistencia, temas de zonas de almacenamiento, producción, fuentes de información, o sea, de dónde usted está tomando esta información que está reportando sobre esta sustancia química, y cualquier otra que se determine y se establezca de acuerdo a la expedición de una resolución para reglamentar este registro. Y adicionalmente nos dicen que que esas sustancias, algunas van a cumplir con un tema de evaluación de riesgo a salud y ambiente, y otras van a cumplir o van a tener que presentar unos planes de manejo y reducción de riesgo. Entonces, en teoría, ¿cuáles son los elementos que tendría ese programa de gestión del riesgo de las sustancias químicas de uso industrial? Va a cumplir con un inventario, con un registro de sustancias químicas de uso industrial, con unas evaluaciones de riesgo para el ambiente o para la salud, y unos programas de reducción y manejo del riesgo para el ambiente o para la salud. Entonces, lo que decía ese proyecto de decreto es que el inventario, como mencionábamos ahora, pues solamente van a ser objeto importadores y productores de sustancias químicas de uso industrial,
que tengan cantidades o que sobrepasen ese umbral que va a ser de 100 kilogramos al año. En ese inventario se van a incluir las sustancias químicas de uso industrial monoconstituyentes, multiconstituyentes y las incorporadas en mezclas que tengan alguna característica obviamente de peligrosidad. Todas las clases y categorías de peligro de acuerdo al SGA, la versión 6 adoptada por el país, cantidades de producción e importación anual de la sustancia química, la identificación del fabricante e importador, identificación de sustancia química, como por ejemplo el CAS, y los usos identificados. En el registro, volvemos también a que va a ser una etapa de cumplimiento para fabricantes e importadores. Ellos deben complementar, como lo decía ahora, información asociada a esas sustancias que están en el inventario. Después vienen unas evaluaciones de riesgo y que mencionaba el proyecto de decreto, que algunas de esas sustancias que no se encuentren registradas o que ese uso no había sido identificado, posiblemente esté registrada, pero es un uso nuevo que no aparecía, entonces van a tener que elaborar unas evaluaciones de riesgo a la salud y al ambiente, de acuerdo a unos lineamientos que emitirán las autoridades competentes, que en este caso para salud va a ser el Ministerio de Salud y Protección Social y para ambiente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y por último, mencionaba también que había una cuarta etapa, que son los programas de reducción y gestión de riesgos. ¿Quiénes deberían cumplir con estas? Pues las ciertas clases de peligro para aquellas sustancias que son cancerígenas categorías 1 y 2, mutagénicas categorías 1 y 2, tóxicas para la reproducción categorías 1 y 2, hablaban de propiedad de índole ambiental persistencia, pero hacían énfasis en persistencia al aire y peligro para el ambiente acuático agudo crónico. Entonces, esto era como las 4 etapas iniciales pues, de ese programa, donde va a tener las obligaciones para importadores y productores, pero también pues tiene otras obligaciones asociadas a otros actores en la cadena como transporte, el usuario final, los comercializadores. Este programa, digamos que entonces ahí ya se tendría una información detallada de cuáles son las sustancias químicas que estarían siendo comercializadas y usadas en Colombia cuando pues ya se tenga, ya el programa esté andando y se tengan algunos años de información, podríamos decir que tenemos el universo ya de esas sustancias, pero ¿qué sucede? Pues que eso va a ir acompañado de un proceso de monitoreo para poder tomar decisiones sobre el comportamiento de esas sustancias en el territorio nacional. Entonces, cuando hablamos de, va a haber un monitoreo, digamos, a salud a través de un sistema de gestión e información toxicológica que va a ser liderado por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Va a haber un monitoreo ambiental de esas emisiones y transferencias de las sustancias y es ahorita lo que va a hablar Javier en el RETSE, que es ese registro de emisiones y transferencia de contaminantes, y también va a permitir desarrollar investigación sobre, digamos, esas sustancias de interés. Aquí, por ejemplo, si uno hace retrospectiva y si hubiéramos tenido, pensemos de manera positiva y si hubiéramos tenido un programa de esta naturaleza años atrás, a lo mejor posiblemente no hubiéramos llegado a todo este tema que se derivó de afectación a salud y ambiente por el uso inadecuado del mercurio, por ejemplo. Entonces, esa sería la ventaja de contar con un programa de este tipo. Entonces, ahorita Javier les va a hablar sobre este otro reto normativo que van a enfrentar también las empresas o la industria química nacional y que es ese registro de emisiones y transferencia de contaminantes que, como lo vimos ahora, por ejemplo, va a permitir tener un monitoreo ambiental de las sustancias en el marco del programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Entonces, Javier. Así es, Ana. En este capítulo de RETSE, como bien lo menciona Ana, queremos hablar acerca del monitoreo ambiental para lo que es las emisiones y las transferencias de contaminantes. Precisamente el RETSE es ese catálogo o base de datos de las emisiones, por un lado, o las transferencias de contaminantes potencialmente dañinos a la salud o al ambiente provenientes de diversas fuentes. Este RETSE va a incluir la información sobre emisiones y transferencias al aire, al agua y al suelo
y también los residuos transportados o transferidos a los sitios de aprovechamiento o tratamiento o disposición final. Entonces vemos aquí en esta gráfica este rompecabezas donde vemos por un lado las emisiones y por otro lado las transferencias. Son las piezas que hacen parte de este rompecabezas del RETSE. En el caso de las emisiones, incluyen las emisiones al agua, al aire y al suelo, entendiéndose como emisión la introducción directa de contaminantes al agua, aire y suelo, liberada por cualquier actividad procedente de las fuentes fijas o difusas de contaminación, ya sea una emisión a propósito, una emisión accidental, que también se incluyen, habitual u ocasional, van a estar allí incluidas. Y por otro lado, las transferencias ya es el traslado fuera de los límites del establecimiento de contaminantes en aguas residuales destinadas o a tratamiento de residuos o desechos peligrosos destinados a los diferentes tratamientos como el aprovechamiento, tratamiento o disposición final. El objetivo del RETSE es poner esta información al público. Colombia, desde hace ya varios años que viene con este proceso del RETSE y desde el 2019 que se están haciendo los pilotos, está mirando también los modelos de Chile y México que ya tienen adelantado este proceso para obtener también información y sumado a la experiencia de los pilotos en Colombia. Actualmente en Colombia se tiene el RUA, en donde el industrial registra o ingresa toda la información de sus materias primas, insumos, generación de residuos, vertimientos, emisiones, entre otros datos que se incluyen en el RUA. El objetivo es poder tomar esa base del RUA para generar este registro RETSE, que es un registro de salida o de información al público respectivamente de las emisiones y transferencia de contaminantes. Entonces, en el RETSE en Colombia tenemos diferentes metas. Una es la información pública, ya lo dijimos, es poner a disposición del público información sobre las emisiones y transferencia de contaminantes y difundir la información relacionada con los posibles riesgos, ahí está la importancia, que presentan para la salud humana y el ambiente, con el fin de ampliar el conocimiento y la participación e interés de los ciudadanos en los procesos de la toma de decisiones. Eso es muy importante, que todos podamos conocer esos riesgos y poder participar como ciudadanía en esos procesos de toma de decisiones. La segunda meta es promover, por lo mismo, la reducción de los riesgos. ¿Qué riesgos? Los derivados precisamente de esas emisiones y por otro lado de las transferencias potencialmente peligrosas. ¿Cuáles son las acciones que debemos tener en Colombia para reducir los riesgos, tanto de una emisión como de una transferencia, y también que nos permitan identificar fuentes, las cargas ambientales, ya sea a nivel local, regional o nacional? Eso es muy importante porque ahí podemos mapear o identificar dónde están esas fuentes o esas cargas ambientales en el territorio nacional. Y la tercera meta es la prevención y la reducción de la contaminación. Entonces, a través de colocar la información pública, de facilitar para que la ciudadanía participe, de promover la reducción de riesgos, el objetivo es fomentar el uso de tecnologías limpias. Eso es lo que se quiere, que eviten o que reduzcan costosos mecanismos de control, tratamiento y disposición final y, por supuesto, minimizar el impacto de las responsabilidades legales ambientales. Ese es el objetivo de este RETSE, que podamos construir esas nuevas capacidades y, por supuesto, minimizar los impactos al ambiente. Dentro del modelo conceptual para la implementación del registro de emisiones, del RETSE en Colombia, incluye, entre otras cosas, este modelo que se emitió, la descripción del RETSE, los principios, la relevancia en los datos del RETSE, usos y beneficios del RETSE es bien importante. Aquí vienen en este documento las metas, los objetivos, el alcance, los métodos de determinación. Algo muy importante que son los umbrales medidos y métodos de determinación del reporte del RETSE, cuáles sectores van a reportar al RETSE, cuál va a ser la información de entrada y de salida, eso es muy importante conocerlo, cómo se va a asegurar la calidad de la información, la identificación de actividades y responsabilidades para la implementación y los pasos para armonizar el RETSE con otros sistemas de información a nivel nacional. Toda esta información es la que se está construyendo. El objetivo en el país es que este año ya se pueda emitir
el instrumento normativo para empezar a generar información a través del RETSE. Actualmente se están haciendo pilotos, Responsabilidad Integral ha apoyado la realización de estos pilotos que se están haciendo en diferentes regiones a nivel nacional con el fin de conocer, probar la herramienta, aportar sobre la misma y construirla de la mejor manera. Aquí les presentamos, entre otros aspectos, el esquema de decisión para el reporte del RETSE por parte de una fuente fija de contaminación. Entonces, en este flujograma, para aquellas fuentes fijas que requieren autorizaciones ambientales o los permisos, o si genera emisiones o transferencias procedentes de los FFC, y además cumple con umbrales de sustancias RETSE o RESPEL, deben reportar al RETSE. De lo contrario, no es necesario hacer el reporte en el RETSE. Desde Responsabilidad Integral seguimos apoyando estas iniciativas del gobierno, apoyando también a nuestros afiliados para la construcción, para el entendimiento de estos proyectos de norma y que sirvan también precisamente como vimos en los objetivos, reducir la contaminación. Javier, muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar paso al último reto del que vamos a hablar hoy, que es el programa de prevención de accidentes mayores. Entonces, recapitulando, hasta el momento vemos clave que todos los que están conectados y que sean de empresa química colombiana, o no empresa química, sino que empresa que utiliza sustancias químicas, es importante ya estar montados en ese bus del SGA y ir trabajando, si no lo tienen condensado, en el inventario de sus sustancias químicas y en la clasificación e identificación de los peligros asociados a esas sustancias y productos químicos en sus organizaciones. Entonces, digamos que ese es el punto de partida por el que debemos empezar todos para poder ya movernos con estas reglamentaciones que van a venir, como el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, que le va a dar unas obligaciones a unos puntuales, empezando por importadores y productores, si cumplen con esos requisitos de estar dentro del programa. Y el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, como lo hablaba ahorita Javier, pues digamos que la gran mayoría cumplen con, digamos, sistemas de información ambiental como el RUA, el Registro Único Ambiental, y también, digamos, tienen obligaciones respecto al registro RESPEL. Entonces, hagan de cuenta que ese RETSE va a ser una salida de información, pero va a haber una condensación de la información a través de ese portal que ustedes ya diligencian, que es de información a través del RUA, y lo que va a pasar es que van a tener unos detalles de información adicional. Entonces van a venir unos retos asociados a una información adicional para que pueda haber esa salida RETSE por sustancia química que nos permita a todos los ciudadanos de Colombia tener un mapeo de cómo están siendo emitidas y transferidas esas sustancias al ambiente. Entonces, ahora vamos a cerrar entonces ese recuento de retos normativos con el programa de prevención de accidentes mayores. Digamos que aquí en Colombia se adoptó, como dice el proyecto de decreto, programa de prevención de accidentes mayores, que está muy ligado a, digamos, al tema de los convenios ya adoptados en el país de la OIT. Pero también accidente mayor es conocido como accidente químico, accidente industrial o accidente grave en otras normativas, pero representa exactamente el mismo contexto, el mismo concepto. Esta definición se encuentra en el documento COMPES 3868 que dijimos al principio, que le da nacimiento a esos dos programas en el país, uno de ellos pues este programa de prevención de accidentes mayores. Entonces, ¿qué dice del accidente mayor? Que es todo acontecimiento repentino, o sea, yo no lo planeo, no lo calculo, no digo va a ser mañana o va a ser pasado mañana, es repentino, como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud en el curso de una actividad en una instalación con riesgo de accidentes mayores en el que estén implicadas una o varias sustancias químicas peligrosas y que exponga a los trabajadores, a la población, a los bienes, a la infraestructura o al ambiente a un peligro grave, inmediato o diferido. Y yo creo que si estamos concentrados en esta definición,
viene a nosotros, viene a nuestra mente, pues lo que pasó recientemente en Beirut, con un tema pues de una explosión por un almacenamiento inadecuado de nitrato de amonio. Entonces, aquí en este gráfico, en esta escala de tiempo, vemos, digamos, como esos accidentes mayores o graves o accidentes químicos que han marcado o que han dejado huella, digamos, en la historia. Empezamos desde 1900 hasta 2018. Yo creo que aquí señalo, por ejemplo, uno muy destacado que es el de Seveso en 1976, que fue por una dispersión tóxica y que incluso por este nombre, Seveso en Italia, es que la normativa en la Unión Europea adopta el nombre de la directiva Seveso. Asimismo, yo creo que todos los que estamos en este mundo, ingenieros químicos, ingenieros industriales, los que estamos en el mundo de la industria y de las sustancias químicas, hemos escuchado hablar del accidente de Bhopal, que es, data la historia que es el accidente pues de mayor relevancia catastrófico hasta la fecha en el mundo, que fue en 1984, y fue también por una dispersión tóxica del isocianato de metilo. Aquí, pues, digamos, si hacemos recuento, el número de fatalidades derivadas de ese accidente es de 2.000 a 10.000 y de heridos mayores a 20.000. Y recientemente, digamos que hay un tema de Paraguay San Lorenzo en 2015 por un incendio de PCBs y también pues fatalidades afortunadamente cero, heridos 238 personas intoxicadas. Entonces, en relación con estos accidentes, lo que vemos es que puede dejar básicamente inoperante a una industria porque puede, digamos, destruir toda su infraestructura o dejarla fuera del negocio precisamente porque los costos asociados de volver a operar pueden ser muy grandes, ¿no? Y el impacto también que puede tener en la población cercana y en el ambiente pueden ser catastróficos, como lo veíamos en las noticias de lo que pasó en el Líbano. ¿Qué pasó ahí? Pues nos mencionan lo de derivado pues al nitrato de amonio. El nitrato de amonio, como vemos aquí, pues es reactivo, es explosivo, pues es irritante a ojos, pulmones, piel, es tóxico para tejidos pulmonares. El proceso de producción y distribución, pues incluye, digamos, diferentes etapas dentro del ciclo de vida, que está el proceso de producción del nitrato de amonio, su almacenamiento y distribución. Por ejemplo, aquí vemos claramente que los riesgos asociados a ese almacenamiento y distribución pueden ser incendios y explosiones, como lo que pasó. El proceso de producción de fertilizante que te utiliza pues como insumo el nitrato de amonio, pero vemos claramente que tiene unos riesgos asociados a incendios y explosiones dependiendo de dónde se encuentra. Entonces, aquí viene un tema que en Colombia, digamos, está muy marcado, que es la seguridad industrial, porque hay un marco normativo claro aplicado desde hace algún tiempo, que es a todos los escenarios del lugar de trabajo y cualquier industria. Son eventos con una severidad baja y una probabilidad de ocurrencia alta. Permite prevenir una serie de incidentes que afecten a los trabajadores y debe ser nutrida pues por los gerentes, supervisores, personal operativo y expertos en seguridad industrial. Pero en seguridad de procesos, que muchas veces dicen se asocia con seguridad industrial, pero aquí vemos, digamos, las diferencias. Seguridad de procesos es aplicable generalmente a las industrias como la química, petroquímica o de energía, alto riesgo. Eventos con una severidad alta, pero una probabilidad de ocurrencia baja. El tema es que pueden ser catastróficos, o esa severidad es alta, aunque las probabilidades de ocurrencia sean bajas. Puede, digamos que el tema de gestión de seguridad de procesos permite prevenir precisamente un incidente catastrófico y lo mismo que en el caso de seguridad industrial debe ser nutrido por directivos, facilitadores de toma de decisiones, personal operativos y en este caso por expertos de seguridad de procesos. Entonces, en el país, digamos que esta normativa o esta reglamentación relacionada con la gestión de seguridad de procesos no ha sido reglamentada y eso es lo que se buscaba desde el COMPES 3868 y se presentó un proyecto de decreto para la reglamentación de este programa en el país
estuvo ahora por tercera vez en consulta pública empezando la pandemia a través de su coordinador institucional que va a ser el Ministerio del Trabajo, aunque también participan en esa reglamentación los ministerios de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia, porque participa la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces vemos que los riesgos potenciales de la industria química, ¿cuáles pueden ser? Pues toda actividad productiva cuenta con riesgos que representan una medida de pérdida potencial. Entonces, para la industria química podemos citar riesgos como financiero, seguridad física, pues todo el tema de salud ocupacional. Existe el tema de cumplimiento de requisitos legales, entonces también el tema de cumplimiento de requisitos técnicos como los códigos de diseño y construcción, código de inspección y mantenimiento, prácticas recomendadas, y están los riesgos del proceso. ¿Cuáles son esos riesgos de proceso? Incendio, explosión, derrame y dispersión tóxica. Entonces, la industria química, ¿qué pasa con esos riesgos del proceso? Pues la mayoría de los procesos productivos a gran escala involucran, como ya sabemos, sustancias químicas peligrosas que fluyen y se almacenan en recipientes y equipos de diferentes tipos. Dada la naturaleza peligrosa de esos materiales, pues esos activos están sujetos, como nos pasa también a nosotros, al deterioro y a una falla potencial. Entonces, si un activo falla, las consecuencias, como ya vimos, si se presenta un accidente de este tipo, pueden ser catastróficas, como la historia pues lo ha demostrado. Y esos elementos definen los riesgos del proceso. Entonces, se debe contar con una adecuada gestión de riesgos que permita prevenirlos, controlarlos y mitigarlos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y aquí resaltan, digamos, personas expertos en este tema, sobre por qué es importante gestionar los riesgos del proceso. Dice, la industria es juzgada por el último accidente de mayores proporciones que haya atraído la atención del público o el peor desempeño. A uno generalmente no lo recuerdan por algo bueno que hizo durante toda la vida, sino posiblemente por algo catastrófico que pase y que tenga una gran relevancia. El primer deber del negocio es sobrevivir, y el principio guía de la economía comercial no es maximizar la utilidad, es evitar la pérdida. Y la reputación de toda la industria recae sobre el desempeño del eslabón más débil, y este puede ser cualquiera. Entonces, por ejemplo, ahí vemos cómo eso marcó el hito de Union Carbide por el accidente de Bhopal en la India que veíamos en 1984. Entonces, ¿qué busca el país? Pues adoptar una gestión de seguridad de procesos, precisamente un sistema de gestión de seguridad para la prevención de esos accidentes mayores. ¿Y qué nos han dicho a través de los proyectos de decreto y a través de lo que está escrito en el COMPES 3868? Que estos que vemos aquí son los elementos, los 12 elementos con que va a contar ese programa de prevención de accidentes mayores en el país. Primero, va a haber unas listas asociadas a accidente mayor y cantidad umbral, que me va a permitir a mí, como dueño de una instalación, saber si yo voy a ser parte de este programa o no. Si soy parte del programa, voy a cumplir con un proceso de registro. También tengo que adecuar un sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores. Está relacionado con un plan de emergencias, informe de seguridad, reporte de accidentes mayores si suceden, investigación de accidentes mayores si se presentan, un proceso de investigación, inspección, vigilancia y control de esas instalaciones que están clasificadas y registradas por parte de las autoridades competentes. Como Javier lo decía en el RETSE, es un sistema de información al público. También este programa indica una información disponible al público. ¿Por qué disponible al público? Porque como en Colombia, pues muchas veces no es claro el tema de ordenamiento territorial. Entonces, los POT cambian, uno puede tener un vecino residencial y en algún momento se volvió comercial de la noche a la mañana. Entonces, es muy claro y muy importante para uno tener la trazabilidad de, por ejemplo, qué lo rodea a uno y asimismo saber, digamos, los riesgos asociados a esos vecinos que uno pueda tener. El intercambio de información, impacto transfronterizo, que esto sí, digamos, lo piden los lineamientos internacionales, y es identificar cuáles esas instalaciones que van a estar en el marco de estos programas
y poder, digamos, que el país vecino conozca, digamos, cuáles son esas instalaciones que están cercanas en ese territorio transfronterizo para que se puedan adoptar unas medidas de gestión en caso de que algo suceda. Información con fines de gestión territorial del riesgo, información con fines de ordenamiento territorial, pues que esto es muy importante, sobre todo porque estamos hablando de accidentes mayores. Entonces, ¿cómo sabemos si la instalación nuestra va a estar clasificada dentro del programa? Entonces, de acuerdo también a la definición que se establece en esos proyectos borrador que han salido, dice que aquellas con presencia de sustancias químicas en cantidades que igualen o superen al menos uno de los umbrales definidos en el anexo del decreto, denominado listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores, o que al aplicar la regla de la suma que se define en ese listado se obtenga un valor igual o mayor a 1. Entonces, aquí al ver ese anexo del decreto, vemos que si volvemos nuevamente a hablar del SGA, porque una instalación tiene que hacer primero ese análisis de saber si va a estar clasificada, y para eso se va a referir a unos peligros que ya están establecidos, y entonces si maneja sustancias químicas que cumplan o que estén clasificadas dentro de esos peligros y superan el umbral que va a establecer el gobierno para cada uno de esos en su proyecto, en su decreto, en el decreto que se expida, entonces yo estaría clasificado. Entonces volvemos nuevamente a la importancia de tener las sustancias inventariadas y clasificadas, la identificación y clasificación de los peligros. Y también ese anexo me habla de una parte 2, que es el listado de sustancias específicas identificadas con su nombre y número CAS. Entonces, si yo manejo una de esas sustancias y la manejo en una cantidad que supere ese umbral que aparece ahí, pues entonces entraría dentro de ese programa de prevención de accidentes mayores. Entonces, ¿por qué ese listado de sustancias peligrosas y cantidades umbrales? Porque el nivel de riesgo accidental de una instalación es proporcional a la presencia de peligro. Y segundo, porque el nivel de riesgo accidental determina las necesidades de gestión, o sea, qué yo debo hacer para poder seguir operando de manera segura. Sin entrar en mucho detalle, y si ustedes van al documento COMPES, encuentran, digamos, cómo se vislumbra ese proyecto de decreto en esos 12 elementos o requerimientos que les mostraba en 2 diapositivas anteriores. Pero básicamente es como en el programa pasado que vimos de sustancias químicas de uso industrial, que si yo cumplo, mi instalación cumple con los requerimientos y está dentro de la clasificación, yo debo registrarme. Y si me registro, debo entregar una información asociada a, digamos, a los requerimientos que me va a establecer el decreto, y que, por ejemplo, me va a pedir un plan de gestión de riesgos de desastres para entidades públicas y privadas, o sea, ese plan de emergencias, un informe de seguridad, y también, si se presentan accidentes, pues va a haber se va a tener que hacer una investigación de incidentes y accidentes mayores, un reporte y registro pues de ese incidente y accidente mayor, y también se va a tener que desglosar una información al público. Pero básicamente el esquema es, si yo cumplo, voy a tener que entregar una información y voy a tener que tener en claro el cumplimiento de esa gestión de riesgo accidental dentro de mi instalación. Entonces, básicamente, esto era lo que teníamos para ustedes mostrarles cómo se va a ir marcando esos retos para la industria química en los próximos años en el país. El único decreto que hasta la fecha ha salido es el sistema globalmente armonizado, pero digamos muy pronto puede ser este año o digamos no pasaría del 2021, ya se tendrán los decretos expedidos del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial y del de Prevención de Accidentes Mayores, y esto va a derivar unas normativas a futuro también para reglamentar los registros, cómo deben ser los informes de seguridad, los análisis de riesgo, los programas de reducción de riesgo, entre otros. Y lo que mencionaba Javier, que ese registro de emisiones y transferencia de contaminantes, pues Minambiente está trabajando en el marco normativo de ese registro, y también pues va a entrar en vigencia pues el próximo año. Entonces, esa es como la hoja de ruta
de los retos normativos de la industria química en el país. Entonces, no sé si Darly se tenga alguna pregunta asociada a esto. Bueno, sí, muchísimas gracias Ana María y Javier por compartir su conocimiento y experiencia. O sea, estuvo súper aterrizada y clara. Hay muy buenos comentarios respecto a este webinar. Son innegables los beneficios que las sustancias químicas aportan a la sociedad moderna. Como bien lo decía Ana María, pues hay cantidad de aplicaciones, cantidad de situaciones que generan bienestar económico y social, pero de alguna forma también ese manejo de residuos puede poner en riesgo a la sociedad. El reto de los distintos actores de la sociedad, entidad gubernamental, la industria, la ciudadanía en general, es lograr que esa gestión adecuada de sustancias químicas permitan aprovechar esos beneficios, pero reduciendo o eliminando esos efectos nocivos, que como bien nos los mostraban, pues pueden ser catastróficos. Excelente, entonces, webinar. Tenemos aquí unas preguntas, voy a iniciar a leerlas. Bueno, la primera, Jenny Rosmira Daza indica, ¿cuál es la mejor metodología para identificación y valoración de los riesgos en cuanto a sustancias químicas? Bueno, digamos que existen muchas metodologías, pero en particular para este tema digamos, del decreto porque hay gestión de riesgo y los escenarios y las metodologías, digamos, aplicadas dependiendo del riesgo. Entonces, por ejemplo, para riesgo accidental existen unas metodologías específicas, pero en el tema del programa de accidentes mayores, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente trabajó con una empresa consultora para establecer unos términos de referencia para precisamente la realización de esos análisis de riesgo. La metodología pues era para esos análisis o para la elaboración de esos análisis de riesgo de las sustancias químicas, el riesgo ambiental. Pero ellos, digamos que lo que mencionaban ahí era como el proceso o qué debería uno esperar como resultado de ese análisis de riesgo, pero no detallaba una metodología específica. La metodología muchas veces también depende del software o de otras herramientas que uno utilice. Yo, por ejemplo, por mi experiencia profesional, lo que he trabajado mucho son en modelos de riesgo para la gestión de sitios contaminados. El esquema es uno, que son ese paso a paso, o sea, uno que debe reportar, pero yo utilizo, por ejemplo, el software Rebeca para desarrollarlo. Pero lo que en los términos de referencia, lo que va a establecer la autoridad ambiental es precisamente qué espera que uno entregue o qué resultados uno debe entregar cuando realiza esos análisis de riesgo, pero a través de qué metodologías uno lo hace, pues ya depende de cada usuario. Y sí les podemos pasar una lista recomendada de metodologías. Yo me comprometo a darle a pasártela para colocarlas, pero básicamente lo que le van a dar a uno es cómo debe ser ese plan de gestión de riesgo y qué entregables debe uno decir, que al final la evaluación es si es riesgosa o si el riesgo es aceptable o no aceptable. Pero las metodologías, digamos que puede haber muchas dependiendo también de qué tipo de riesgo yo estoy evaluando. Entonces va a haber unas para el esquema de sustancias químicas de otra industrial, otras para la metodología de riesgo accidental. No sé si Javier quiera complementar ahí. Sí, Ana, así es. Complementando lo que dice Ana, teniendo en cuenta qué es lo que se quiere a nivel legal de ese ejercicio de evaluación de riesgos, existen muchas metodologías. Allí lo que les invitamos es a que, teniendo en cuenta eso, la legislación y lo que se pretende lograr, mirar las diferentes metodologías, porque, como lo vimos en la charla, eso va a depender mucho de los riesgos que tengo yo en mi compañía, a los que estoy expuesto, a los que he identificado. Entonces, es importante verificar cuál metodología es la que mejor se adapta a los
diferentes escenarios que yo tengo en mi compañía y que me pueda dar los resultados que se esperan poder entregar respectivamente. Muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas, ¿en qué escenario se inserta la norma ISO 45001? Javier, ¿quiere empezar ahí? La ISO 45001, como todos sabemos, la que reemplaza la 18001 actualmente en Colombia. Esa ISO 45001 pues, es precisamente la que nos habla acerca del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo que debemos tener en nuestras empresas. Obviamente es una norma voluntaria, pero trae algunos aspectos interesantes de cómo hacer la identificación y valoración de los riesgos, como lo mencionamos en la charla, por ejemplo, para el proyecto de norma de sistema globalmente armonizado en el sitio de trabajo, es necesario incluir los riesgos, incluir la identificación de sustancias, clasificación, entre otros, dentro del sistema de salud y seguridad del trabajo. Es decir, la aplicación de esta normatividad debe estar dentro de este sistema ISO 45001 si la empresa ha decidido voluntariamente adoptarlo, y por supuesto que le trae muchos beneficios, por supuesto, porque permite identificar los riesgos y armonizar precisamente con esta normatividad y manejo de sustancias químicas. También otra cosa importantísima, y es que, digamos, en el programa de prevención de accidentes mayores se habla de un sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores, y lo que dicen es que digamos, el responsable de la instalación que se clasifique dentro de ese programa deberá implementar ese sistema de gestión de seguridad de procesos y articularlo con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí pues viene todo este tema también, que hay una articulación precisamente con la ISO 45001, porque de una u otra manera aquí en el país, por ser la autoridad competente, el Ministerio de Trabajo, el ente rector de este programa, para no tener, pues, digamos, un manejo de otro sistema de gestión adicional, ellos lo que van a trabajar es cómo articular ese sistema de gestión de seguridad de procesos dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente en el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, pues uno lo que tiene que controlar es precisamente los riesgos asociados al uso de esas sustancias. Entonces también volvemos al tema de la exposición de una u otra manera laboral, o sea, exposición de los trabajadores precisamente pues a estas sustancias químicas que están utilizando, y cómo se pueden plantear esos programas de reducción y manejo de riesgo para tener una exposición controlada también por el uso de estas sustancias. Bueno, dice, del marco de la información que debe contener la etiqueta, ¿está dispuesto un modelo de etiqueta para estandarizar o es libre para cada empresa? Sí, nosotros en Colombia con el 1496 adoptamos el sistema globalmente armonizado. El sistema globalmente armonizado, que se divide en los diferentes tipos de peligros, peligro a la salud, peligro físico y al medio ambiente, describe en sus capítulos respectivos, cuando se empieza a hacer la clasificación de cada una de las sustancias, de acuerdo a la información que tiene la compañía en sus fichas de seguridad, o si debe ir a buscar en un laboratorio, allí se indica qué información debe ir en la etiqueta. Entre ellas el rótulo, la indicación de peligro o atención, dependiendo del tipo de sustancia, entre otra información. Además, como lo mencionamos, el proyecto de normas de sistema globalmente armonizado del sitio de trabajo también va a tener un capítulo donde va a indicar qué debe tener la etiqueta de las sustancias químicas, entre otras cosas, como dijimos aquí, cada cuánto debe cambiarse, que hay que verificar, cuándo hacer un reetiquetado. O sea que en Colombia sí, con el sistema globalmente armonizado y con este proyecto de norma que tenemos actualmente, vienen las indicaciones de cómo debe ser la etiqueta con sistema globalmente armonizado. Bueno, perfecto.
En cuanto al sistema globalmente armonizado, ¿los consejos de prudencia son obligatorios así la sustancia no sea peligrosa? Sí, si aplica de acuerdo a la clasificación que hemos identificado con cada uno del flujograma que nos va guiando el sistema precisamente, se deben colocar si aplican para la sustancia. Es muy importante porque precisamente el sistema globalmente armonizado tiene ese objetivo y es la comunicación de todas las condiciones para el uso o el buen uso de las sustancias químicas. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Para el sistema globalmente armonizado tenemos 60 meses desde la emisión de la norma. ¿Cuál es la fecha máxima para el inventario? Lo que pasa es que el inventario es el primer paso para usted poder identificar cuáles digamos, cuáles sustancias va a incorporar ahí, porque son las que, a través de qué sustancias tienen, entonces ya usted empieza a identificar esos peligros asociados a esa sustancia. En relación con el inventario del programa de gestión de sustancias químicas y uso industrial, lo que dice el proyecto borrador de decreto es que una vez se expida el proyecto, se va a contar con un año para hacer el inventario de esas sustancias químicas. Un año. Obviamente que en los comentarios al decreto, los gremios, ANDI, Acoplásticos, condensaron digamos, los comentarios de la redundancia de la industria, y obviamente uno de los puntos que se habló es que es inviable en un año, expedida la reglamentación, poder acopiar toda la información porque le están pidiendo monoconstituyentes, multiconstituyentes y las sustancias peligrosas contenidas en mezclas para que el industrial, el importador, el fabricante pueda generar la información que le piden para que el gobierno pueda consolidar ese inventario. Entonces, si lo que nos preguntan es eso, ¿cuánto tiempo para, en el caso del decreto de sustancias químicas de uso industrial, como está la norma borrador, dice un año? Pero en relación con el SGA, y Javier pues también que está ahí con micrófono abierto, pues no es que exista un tiempo para tener un inventario, sino que el inventario le permite a usted tener el ABC de las sustancias que tiene y ahí empezar precisamente esa identificación y clasificación de peligros de acuerdo al SGA de esas sustancias, las fichas de datos de seguridad, como ahorita se tienen que establecer de acuerdo pues a los lineamientos del libro Púrpura versión 6. Entonces, pero para eso no existe como un ultimátum de un inventario. Sí, así es. Debemos, de acuerdo al 1496, el decreto rige a partir de la fecha de su publicación, o sea que ya se debe implementar el sistema globalmente armonizado en cada una de las empresas. Para el proyecto de norma de SGA en lugares de trabajo, ahí sí hay un plazo de transición para la implementación en sitios de trabajo, que lo mencionamos, que es 24 meses para sustancias puras y 36 meses para mezclas. Muy bien, perfecto. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. ¿Las emisiones de metano de los residuos sólidos se van a tener en cuenta tanto en el almacenamiento provisional de las empresas como en la disposición final? Charlie, ¿nos puede repetir la pregunta? Sí, porque no la entendimos. Las emisiones de metano de los residuos sólidos se van a tener en cuenta tanto en el almacenamiento provisional de las empresas como en la disposición final. Imagino, ¿será en el reporte del inventario? Sí, no sé si, o el RETSE se estará. Si es del RETSE, recordemos que el RETSE se incluyen tanto las emisiones al aire, que en este caso sería la que estamos hablando, el metano, agua o suelo, pero también la transferencia. Entonces, bueno, si esa es la pregunta, sí, si hay una emisión y si cumple con las condiciones que describimos para ser parte del RETSE, sí se deberían reportar allí. No sé si hacia allá sería la... Está orientada la pregunta, pero exacto.
Bueno, hay una pregunta complementaria de la misma persona, Carmen Elena Zapata. Dice, ¿qué relación tiene el REDSEC con las declaraciones que se hacen a las autoridades ambientales o a los municipios? Sí, hay relación. Actualmente las empresas deben hacer su registro. El más conocido es el RUA, el Registro Único Ambiental, donde reúne, como lo mencionamos, varias de las generaciones de residuos, vertimientos, emisiones, etcétera. Existe también el registro RESPEL, que actualmente se hace a través de las autoridades ambientales, todos estos informes. Así como, por ejemplo, el registro de cuánto generó en PSBs, bueno, y otros tipos de residuos. El objetivo del REDSEC es una información de salida, como lo mencionamos. Toma como base el RUA, que actualmente funciona en Colombia, para poder condensar esa información y generar, como lo mencionamos, información hacia el público y, por supuesto, todas las acciones respectivas de minimización de la contaminación. Bueno, ¿esta información se duplicará o será una sola declaración y si quedan Sí. entrelazadas? Sí, el objetivo es que sea uno solo, sí, que no sean varios registros, sino que sea un solo registro de emisiones y transferencia de contaminantes, así es. Bueno, otra pregunta. Quisiera saber acerca de si se ha pensado la evaluación de riesgos por parte de minería, como los efectos de cianuración, ya que varios estudios han demostrado que varias comunidades en Colombia se han visto afectadas. Si estamos hablando de la evaluación de riesgos de sustancias químicas, sí, se debe hacer, por supuesto, su evaluación de riesgos asociada a la actividad en particular, tomando, por supuesto, en cuenta todos estos peligros. Ana mencionó la ISO 31000, que nos permite identificar los peligros, hacer la evaluación, valoración, y de acuerdo a esa valoración se priorizan respectivamente para la toma de acciones, los planes de acción respectivos. En este caso en particular, pues los efectos de cianuro y entre otros aspectos que trae la minería. No sé si Ana quieres Exacto, comentarlo aquí. porque como aquí es un modelo de gestión de riesgo por el uso de la sustancia química, entonces entraría, por ejemplo, el tema de cianuro y otras sustancias que pueden utilizarse en actividades de minería, porque digamos que aquí se está enfocando es al uso, a la sustancia química y a los riesgos asociados por su uso, entraría. ¿Qué no entraría? No entraría el mercurio, porque el mercurio ya tiene una ley y un marco regulatorio, entonces no se van a incluir sustancias que ya tengan ciertos marcos normativos, como cuáles, plaguicidas, productos farmacéuticos, explosivos o sustancias que se destinen a la fabricación de los mismos, el tema de estupefacientes que ya también tiene un marco, radioactivas, psicotrópicas, mercurio, medicamentos, cosméticos, productos de higiene doméstica y aditivos de alimentos, fertilizantes y acondicionadores de suelo, reactivos de diagnóstico de uso in vitro y aquellas sustancias que se encuentran en el ámbito de aplicación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, porque esos ya tienen un marco normativo, pero entonces otras que se están usando y que pueden ser utilizadas en actividad minera estarían dentro del marco de este esquema de gestión. Bueno, ¿cómo distinguir a un accidente industrial de un accidente mayor? En la industria oil and gas, el API 751 define un umbral de $25.000. Lo que pasa es que cuando hablábamos aquí hay normativas que incluso el accidente mayor lo llaman accidente industrial también, pero cuando estábamos hablando aquí, por ejemplo, de seguridad industrial y la seguridad de procesos, o sea, todo lo que derive un accidente mayor, digamos que aquí son eventos con una severidad de ocurrencia alta, una severidad alta y una probabilidad de ocurrencia baja. O sea, es algo catastrófico y que está generado o que es
digamos, incentivado por unos riesgos de procesos como vimos incendio, explosión, dispersión tóxica, derrames. En la seguridad industrial, y Javier pues complementa, son esa serie de incidentes que afectan, digamos, a los trabajadores, o sea, accidentes que ocurren por ese desempeño, digamos, en el marco de sus actividades, a los colaboradores, y que son eventos con esa severidad baja y una probabilidad de ocurrencia alta, porque digamos que pues precisamente esos marcos de sistemas de gestión de seguridad y salud y trabajo lo que buscan es la prevención y mitigación de esos accidentes que afecten a los trabajadores, pero la severidad es baja y la probabilidad de ocurrencia puede ser alta y son aplicables a todos los escenarios del lugar de trabajo y a cualquier industria. Entonces, el accidente mayor está asociado, digamos, a algo que se presenta y que tiene unas consecuencias, pues, catastróficas, y ahí lo que estaría más que todo asociado más por el impacto, digamos, y por la afectación que se presente al bien, a la población, al ambiente, es porque, digamos que está en el marco de fuera de la instalación, ¿no? O sea, que trasciende las fronteras de la instalación. En cambio, cuando hablamos de seguridad industrial, es en el marco al interior de la instalación. Esa sería, digamos, una gran diferencia en relación con esos dos esquemas. No sé, Javier, si quiera complementar ahí algo. No, sí, precisamente Ana iba a mencionar lo último que tú mencionaste. Aquí, en este caso, traspasa las fronteras y hay una afectación de recursos, ¿cierto? Recursos naturales, vidas humanas, infraestructura adicional a la seguridad industrial interna. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo se tiene establecido el seguimiento y evaluación del desempeño al sistema de gestión, auditorías, visitas? ¿Se tiene la infraestructura o será solo un sistema de información? Dios mío santo, no nos comprometan, porque los dos venimos de gobierno y porque trabajamos en estos temas y porque todos nuestros compañeros y amigos pertenecen a estas entidades del gobierno. Pues digamos que es claro que el país necesita, digamos, levantar capacidad, no solamente la industria, que va a ser el objeto de esta reglamentación, sino también las entidades que regulan. Eso sí es claro. Y obviamente que para la industria las curvas siempre lo han mostrado, pues va a un ritmo mucho más ágil de lo que pueden ir, digamos, aquí en Colombia las autoridades que reglamentan. Por otro lado, digamos que hasta la fecha, y si hacemos un histórico en el país, se pide demasiada información y muchas veces no existe un análisis de esa información que entregan precisamente la industria para tomar decisiones en el país. ¿Por qué pasa eso? Pues digamos porque los marcos normativos piden muchos requisitos e información y precisamente no existe esa capacidad de personas para estar dedicadas exclusivamente a una actividad como por ejemplo el análisis, procesamiento de esa información. ¿Qué se espera y aspira, y siendo ya país miembro de la OECD, que precisamente la funcionalidad de estos esquemas es que se pida información y se llegue a toma de decisiones con base en ese riesgo informado, en esa gestión de riesgo, porque se conozca, porque se analice lo que se está entregando y se tomen decisiones concertadas con base en algo. Entonces, por ejemplo, en el programa de accidentes mayores, aquí hay un gran reto porque va a haber unos temas de inspección, vigilancia y control para ir a verificar precisamente lo que está en esos reportes o en esos informes de seguridad. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que tiene que montarse también una capacidad para que esas auditorías o esa inspección, vigilancia y control sea realizada por personas capacitadas que permitan identificar que lo que la industria o el industrial está realizando sea adecuado o no. Ahí faltaría, pues entonces, todo ese tema de capacidad institucional en el país.
En el lado del programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, pues yo tengo la fe y la esperanza de que por lo menos el país ya ha adelantado un ejercicio de varios años con plaguicidas químicos de uso agrícola, y hay personas que así sea una verificación documental, pero saben, digamos, revisar esos análisis de riesgo, pensaría yo. Pero ahí faltaría también nuevamente capacidad institucional, levantar esa capacidad para que la autoridad pueda establecer, digamos, si lo que se entrega como resultado de esos análisis de riesgo es adecuado o no, y que le permita a través de un proceso de seguimiento, digamos, entrar a establecer si una sustancia o sobre una sustancia se deban tomar medidas específicas de restricción en el país para ciertos usos, o unas medidas de control mucho más específicas para ciertas sustancias. Por ahora, digamos que todo esto está en el papel, y a medida que vaya explorándose las reglamentaciones, pues sí debe haber un levantamiento de capacidad, no solamente de la industria, que es el objeto de toda esta información que se va a entregar de las sustancias, sino también de parte de la autoridad ambiental, pero de parte de la autoridad competente, perdón, pero considero que va a ser mucho más reto la inspección, vigilancia y control para seguridad de procesos que para la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de uso industrial. Y no sé, Javier, qué piense al respecto. Sí, quería complementar, Ana, que para el sistema globalmente armonizado, de acuerdo al 1496, van a haber pues diferentes entidades que van a hacer inspección, vigilancia y control. Eso incluye ministerios de trabajo, comercio, transporte y agricultura, así como específicamente las entidades territoriales. En el caso del proyecto de norma de SGA en lugares de trabajo, van a ser las entidades territoriales quienes serán las encargadas de hacer las funciones de vigilancia y control. Y por supuesto, las corporaciones ambientales también estarán allí haciendo esta función respectiva. Bueno, continuando, otra pregunta asociada dice, el gerenciamiento de alarmas, aplicación de la ISO 18.2, incrementa la seguridad de procesos al reducir la inundación de alarmas en ambiente de cuartos de control en plantas industriales. No, es como un comentario. No, ¿cómo se piensa normar la aplicación de este estándar internacional? Bueno, en ese caso, no conocemos cómo se aplicará ese estándar internacional. Lo que sí es importante, y menciona en su comentario, es ese uso adecuado, ¿cierto? Ese uso adecuado de las alarmas como parte del sistema de prevención del control de riesgos para el caso del uso de sustancias químicas, aquellos efectos que pueden generarse por el uso de las mismas, ¿no? Como un incendio, ¿cierto? Emisiones, vapores, entre otras. Son instrumentos de medición internas del sistema de seguridad para alertar la presencia o potencial generación de algún riesgo o riesgo mayor. Pero no sabemos esa normalización de esta norma internacional aquí en Colombia, algún instrumento específico. Bueno, la nueva ISO 17025 tiene la gestión de riesgos para laboratorios de ensayo y calibración. ¿Cómo se articula esta norma con la propuesta que se está presentando? Bueno, digamos que la ISO 17025 está contemplada en lo que es la parte de generación de datos o digamos de datos confiables existentes para entregar de sustancias químicas. El país, al ingresar o ser miembro de la OECD, se compromete con dos cosas para entregar datos sobre sustancias químicas. El país debe primero que esos datos estén realizados bajo metodologías de la OECD o metodologías internacionales, y fuera de eso, que esos datos se hayan realizado
en entidades de ensayo, en laboratorios, bajo el sistema de calidad de buenas prácticas de laboratorio de la OECD. En Colombia, digamos, todavía no tenemos ese reconocimiento de la ONAC como autoridad nacional de monitoreo que permita hacer reconocimiento a laboratorios para que tengan ese reconocimiento en buenas prácticas de laboratorio. Entonces, mientras el país no tenga esa capacidad, la regulación establece que también se van a aceptar datos que hayan sido generados mediante ensayos realizados en laboratorios acreditados bajo la norma ISO 17025 por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC u otros organismos de acreditación que hagan parte pues, de esos acuerdos de reconocimiento multilateral suscritos por el ONAC. Entonces, se tiene en cuenta la norma 17025 precisamente para evaluar esos datos que hayan sido generados mediante ensayos realizados en laboratorio que estén acreditados bajo esa norma. Entonces, sí se tiene en cuenta en el tema de datos de sustancias químicas. Y lo mismo, lo mismo está en el decreto de la 1496 del SGA, esa misma aclaración. Sí, perfecto. Bueno, es importante resaltar que algunas sustancias, como por ejemplo los PQUA, tienen fechas e indicaciones específicas para su aplicación. Este es un comentario. Ya estamos terminando las preguntas. Dice, las autoridades ambientales lo que realizan es un registro de los generadores y dan a esto las claves de ingreso al aplicativo de RESPEL y cada empresa se dedica anualmente a ingresar la información. También es un aporte. Sí, es lo que ocurre actualmente, Darly. Y sí, van a ser las autoridades ambientales quienes van a ser los instrumentos de continuar con esa recopilación de información en el caso del REDSE. Sí. Ok, si no tenemos más preguntas, ya existen unos comentarios. Por aquí había alguien que estaba levantando la mano. Ah, no, ya también, no. Creo que. Ok. Laura Gabriela Lozano. No sé si tiene alguna pregunta. Ok. Bueno, pues no habría más preguntas por el momento. De nuevo, pues muchísimas gracias. Como lo hemos visto, es un compromiso de todos el cumplimiento de esta ruta normativa. Le va a permitir a la industria química mejorar su desempeño, como lo decían en la parte ambiental, de seguridad, de salud, a lo largo del ciclo de vida de sus productos y de sus procesos. Y como bien la misión de responsabilidad integral, contribuyendo así al logro del desarrollo sostenible. Entonces, pues no resta más que darle las gracias a Ana María y a Javier nuevamente por esta clara exposición. Hay excelentes comentarios también aquí como en el chat por la información presentada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, al Consejo y digamos, a todos los asistentes. Y digamos que un tema muy chévere que puedan seguirlo trabajando desde el Consejo Profesional de Ingeniería Química es todo lo asociado al SGA, que vemos que es el pilar de todo este esquema de gestión y que todavía existe mucho camino por recorrer en el tema aquí en el país y muchos interrogantes, ¿no? En temas de la implementación. Ahorita se viene el reto, como lo mencionaba Javier, de la adecuación e implementación en sitios de trabajo. Hay empresas que van más avanzadas porque vienen de unos esquemas internacionales, entonces ya tienen, digamos, sus sustancias clasificadas porque, digamos, en otros países ya la tienen, pero pues otras no. Colombia tiene un reto mayor a muchos porque nuestro mundo son mezclas, entonces que ya tienen, digamos que es mucho más complejo el tema. Pero digamos que el primer camino para todos los que están conectados de la industria es empiecen por su inventario, estén en el trabajo de su inventario y de la clasificación e identificación de peligros, ya ahorita de acuerdo al SGA, que fue el que se adoptó acá en el país, y paso a pasito pues nos vamos a ir adentrando. Todo esto no va a pasar de la noche a la mañana. Yo creo que después del SGA
viene más claro el ámbito de cumplimiento inmediato para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, y los otros dos programas pues van a acarrear unas reglamentaciones posteriores y pues no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero pues irnos moviendo por lo menos en el SGA pienso que es muy importante. Y muchas gracias. Sí, efectivamente, el gran desafío ahora es encontrar esa articulación de toda esta normatividad con los sistemas de gestión que cada una de las industrias también tienen implementados. Esa también es la gran tarea. Entonces, bueno, hay trabajo para largo, gracias a Dios. Sí, muchas gracias y feliz mañana, resto de día. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz día, muchas gracias. Que estén bien.